Vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar contigo, de hacer la experiencia como pueblo de Dios, como parte central del cuerpo místico de la Iglesia. Hoy, Señor, queremos pedir que nos envíes la luz de tu Espíritu Santo para que nos sintamos guiados e impulsados por tu gracia. Pedimos, Señor, para que el Espíritu Santo siga siendo esa parte importante en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos motive a seguir adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día martes mirábamos un poco la segunda imagen eclesiológica, que era la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y hoy vamos a terminar esta tercera imagen eclesiológica, que sería la Iglesia templo del Espíritu Santo. Estas imágenes eclesiológicas creo que nos ayudan a entender cómo la Iglesia se va estructurando. Y recordémonos que iniciamos viendo la imagen central, que es la Iglesia como pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Después la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y hoy estaríamos viendo la Iglesia, en este caso, como templo del Espíritu Santo. Existe una relación muy grande que incluso nosotros lo podemos vislumbrar en la misma acción litúrgica con la Santísima Trinidad. Y siempre cuando hablamos de la Santísima Trinidad, sobre todo en la solemnidad de ese día que se la celebramos en la liturgia, siempre se debe de apuntar que la Santísima Trinidad nos debe de llevar a entender el amor. Es decir, la Santísima Trinidad es perfecta en la comunión y en el amor. Y por eso va a existir entonces una relación muy grande entre la Iglesia con Dios Padre y con Cristo, ¿verdad? A tal punto que esta relación se hace inseparable gracias al mismo Espíritu Santo. Y yo les invitaría a de nuevo releer el numeral 7 de la Lumen Gentium, que creo yo que es de nuevo importante en este caso releer y refrescar ese numeral. Fíjense que el numeral 7 es muy importante porque va a hablar también de la gran relación que existe con el Espíritu Santo. La Iglesia es templo del Espíritu Santo. Y esto, queridos hermanos, nos hace pensar que el primero que ha sido ungido con el Espíritu Santo es Cristo desde el día de su bautismo. Y vamos a ir viendo por medio de esta lectura la presencia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. La unción de Cristo se continúa en los cristianos. Nosotros estamos también ungidos. Yo vuelvo a reiterar esta parte muy importante. Aquí pues en Zacatepeques y en Guatemala existe una especial devoción por nuestras imágenes. Pero algunos llegan a decir, esta imagen está consagrada y esta imagen no, ¿verdad? Y algunos por ahí he escuchado, esta como está consagrada es más importante. Y aquella como no está consagrada no es tan importante. Pues recuérdense que también nosotros estamos consagrados desde el día de nuestro bautismo. Y yo me atrevería a decir que tendríamos que también tratarnos con esa especial devoción, respeto y caridad
como hermanos que somos. En primer lugar, porque estamos ungidos, somos consagrados. A mí me dice, padre, usted que está consagrado, pídale a Dios por mí. Con mucho gusto yo le pido, pero usted también está consagrado. Es una persona consagrada desde el día del bautismo. Y esta categoría debe de ser bien entendida en la vida de nosotros. Gracias al Concilio Vaticano II se empezó a entender un poco la dimensión neumatológica, es decir, un estudio más profundo del Espíritu Santo. Antes del Concilio Vaticano II había un poco de desequilibrio en la dimensión neumatológica, es decir, en la relación con el Espíritu Santo, en comparación con la cristológica. Incluso, por ejemplo, yo no sé cómo les irá a usted en su oración, pero a mí a veces me pasa que yo le pido más a Jesús y a Dios, y a veces al Espíritu Santo, como que, no sé, ¿verdad? Es un poco a veces difícil entrar en la comunicación con Él, no por Él, sino por nosotros, como que al parecer eh, ese desequilibrio sí lo hemos sentido en el perjuicio de la dimensión neumatológica, pero en comparación con la cristológica, pues estamos muy bien. La oración que hacemos hacia Jesús es una oración tal vez con la cual estamos más acostumbrados, pero hacia el Espíritu Santo, creo yo que a veces es un punto del cual tendríamos que reflexionar en cuanto a la relación que yo tengo con el Espíritu Santo. Les invitaría a leer el numeral 9 de la Lumen Gentium, que creo yo que podría ahondar un poquito más en este tema. La imagen del templo. Nosotros tenemos muy reflejada la imagen del templo. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la imagen del templo hunde sus raíces ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se entendía que el templo es la morada de Dios, es donde está presente Dios, es donde podemos contemplar su rostro. Nos lo va a decir el Salmo 42, versículo 3. También entendemos que en el templo es donde se celebran todos los cultos, todos los ritos. Y sobre todo entendemos muy bien que es también el medio por el cual se hacen, en el Antiguo Testamento se hacían más bien los sacrificios. Con esta idea que hemos dicho que el templo es morada de Dios, que en el templo podemos contemplar su rostro, habría que aterrizar la idea ya en algo tan puntual para entender cómo el hecho de la encarnación del Hijo de Dios hace que la humanidad comience a ser en Cristo morada de Dios. Por eso yo puedo ser templo también del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo nos lo ha dicho, ustedes son templo del Espíritu Santo, porque desde el momento de la encarnación, la humanidad comienza a ser en Cristo morada de Dios. Es decir, también en mi corazón, en mi cuerpo, habita el Espíritu Santo. Ciertamente Cristo va a ser entonces, queridos hermanos, el verdadero templo de Dios, es decir, el lugar donde reside su gloria. Para eso yo les propongo aquí confrontar el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1197 y les pongo algunas citas bíblicas que creo yo que nos pueden ayudar a entender el hecho de que Cristo es la morada definitiva de Dios entre los hombres. Les propongo Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 39. Les pongo también Mateo 12, del 6 al 17, que creo yo que son textos que nos pueden ayudar para entender este hecho inefable de la encarnación en el cual nosotros pasamos a ser también morada, ¿verdad?, de ese templo de Dios. Nosotros creemos firmemente, queridos hermanos, que los templos son morada de Dios. Incluso hay una
tradición muy bonita, que yo no sé si ustedes la tienen, que cuando uno pasa enfrente de un templo, uno pues hace la señal de la cruz, como señal de decir que ahí en ese templo mora Dios. Pero los templos cristianos son en realidad morada de Dios porque ahí se guarda la Eucaristía. Es decir, los templos van a escenificar el símbolo de un templo más profundo y amplio, porque ahí está Jesús sacramentado. Los templos resguardan la misma Eucaristía y por eso es que nosotros debemos una especial atención y respeto a los mismos templos. Pero, queridos hermanos, hemos hablado un poco del templo del Antiguo Testamento, que empalma muy bien con la idea que ahora vamos a expresar. El templo de Dios es ahora la iglesia. Algunos decían en la pandemia, se cerraron las iglesias. No, las iglesias no se cerraron. Lo que se cerró fue el templo, porque la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Es decir, el templo es ahora la iglesia que está convocada y reunida en torno a la misma Eucaristía y en la cual cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. La iglesia, entonces, podríamos decir, es el templo de Dios en el mundo, entendiendo que la iglesia no son las piedras, sino que son los fieles. Esa era la escenificación que hacía Jesús cuando él mismo decía, ¿verdad? Destruyan este templo y en 3 días lo arreglaré. Pues no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo, de su templo, hablaba de la experiencia misma de la resurrección. Entonces tenemos que cambiar un poco la idea o entender más bien que la iglesia no es la estructura, no es el templo, esa es una estructura física, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no son las piedras, sino que son los fieles. Somos nosotros los que participamos en esta misma experiencia de fe y en la cual cada uno de nosotros pues aporta un dato muy importante en la vida de la iglesia. Desde hace mucho tiempo al Espíritu Santo se le ha entendido como el alma de la iglesia, es decir, como esa parte fundamental que vivifica y anima la vida de la iglesia. Incluso los santos padres van a decir que el Espíritu Santo es el principio de la vida o el alma en el cuerpo mismo de la iglesia. Y ya era lo que en este caso hablábamos y decíamos que gracias a la carta encíclica del Papa Pío XII, que es la carta sobre el misterio del cuerpo de Cristo, va a decir que el Espíritu Santo es el principio de toda la acción vital y saludable en todas las partes del cuerpo místico de Cristo. Y fíjense que ya el mismo catecismo de la Iglesia Católica va a hablar de algo muy importante. El catecismo va a decir que el Espíritu Santo actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. La palabra edificación es muy importante. Les diría que confronten Efesios capítulo 4, versículo 16. Fíjense que esta carta, quisiera entrar en un detallito porque la voy a buscar. Es muy importante esto. Efesios 4:16. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Aquí, según la versión, dice construyendo o edificando. Yo me quisiera quedar con la palabra edificar. Es decir,
el Espíritu Santo actúa de múltiples maneras en la edificación o en un sinónimo, en la construcción de todo el cuerpo en la caridad. El Espíritu Santo juega un papel muy importante. ¿Y cómo va a construir o a edificar el Espíritu Santo el cuerpo en la caridad? Pues por varios elementos. Primero que nada, lo hace por la palabra de Dios. Lo hace por el bautismo sobre todo y los sacramentos. El bautismo, queridos hermanos, es un sacramento muy importante para nosotros como cristianos. Deberíamos de redescubrir y revalorizar el hecho del bautismo. Pero también el Espíritu Santo edifica o construye este cuerpo en la caridad por medio de la gracia, por medio de la virtud y por medio de los carismas. Ya lo va a decir incluso algunos teólogos de una altura tremenda en su reflexión teológica, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino. Ellos van a decir que observan que el alma de la iglesia es una imagen para expresar que el Espíritu Santo vivifica y unifica invisiblemente a la iglesia. Recordémonos aquel tema que mirábamos de la capitalidad de Cristo. ¿Se recuerdan en qué carta estaba el tema de la capitalidad de Cristo? Que hablábamos de Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se recuerdan, queridos hermanos? Ese fue el tema anterior. La carta de San Pablo a los Corintios. Incluso les decía que eran en las cartas de la cautividad. Ahí ya les dio otro chivo a ustedes. ¿Cuáles son las cartas? Bueno, las cartas de la cautividad, yo los mencioné el martes pasado y dije que en una de ellas se hacía referencia a la capitalidad de Cristo en su cuerpo. ¿Para que fue en Efesios o Colosenses? Mi micrófono se le apagó, padre. El micrófono, sí. Ya, ahí, ¿ya me escuchan? Sí, padre. Sí. Bueno, Sí, padre. Padre, ya. Las cartas de la cautividad son Efesios y Colosenses, y en la carta sobre todo de ambas, de Colosenses Colosenses y Efesios, nos hace referencia a la parte fundamental de la capitalidad de Cristo. Incluso se recuerdan que les hice referencia que habían dos himnos cristológicos que se rezaban en el rezo de vísperas y que hacían referencia en este caso a la parte fundamental de Cristo como cabeza de la iglesia. Pues ciertamente, queridos hermanos, primero que nada, la iglesia dice, vivifica y unifica invisiblemente a la iglesia, primero a Cristo, la cabeza, y luego al cuerpo. De modo que Cristo no ejerce su capitalidad, sino es por medio de su espíritu. Vuelvo a reiterar la relación tan grande que hay entre Cristo y el Espíritu Santo. Por eso quisiera yo detectar algunos aspectos importantes de la misión del Espíritu según la Escritura y la tradición. Fíjense que cuando uno va al Antiguo Testamento y empieza a buscar, no se hace una referencia explícita al Espíritu Santo como tal. Nosotros solo en el libro del Génesis encontramos que se alude al Espíritu de Dios. Aquel texto donde dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie del agua. ¿Por qué se habla de esta manera? Porque recordémonos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y
espíritu en hebreo se dice ruah. Se lo subrayo aquí con rojo. Ruah. Es decir, traducido literalmente al castellano, se hace referencia de un viento o de un aliento, ¿verdad? Eso es en hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento le va a hablar neumatos, va a decir que es neumatos, porque la palabra neumatos significa igual ese viento, esa fuerza, ese aire. Por eso es que en este caso, cuando nosotros estamos malos de los pulmones y necesitamos algún estudio más verídico, vamos con un neumólogo. Nosotros de repente se nos arruinan las llantas, pues aquí en Guatemala le decimos llantas ustedes, pero hay en países donde dicen neumáticos, ¿verdad? Para dar a entender la fuerza, el viento, el aire que hay en esas llantas. Pues fíjense que cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento hacemos referencia al ruah, ¿verdad? A ese viento o a ese aliento. Pero en el Nuevo Testamento sí nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo acompaña a Jesús. Y es interesante ver cómo sobre todo en el Evangelio de Lucas vamos a encontrar, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que después lo vamos a tocar, cómo el Espíritu Santo actúa y vivifica a la vida de la iglesia y sobre todo también al mismo Cristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos de entender de la misión tan especial que Jesús hacía por medio del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo y el Espíritu Santo se unen para hacer la misión. Vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo acompaña la misión de Cristo. Y vamos a iniciar con un hecho fundamental. Por ejemplo, desde la encarnación. Desde la encarnación dice que el Espíritu Santo es el que es el motor, es el por el cual el Jesucristo nace, ¿verdad? Ese diálogo que tiene el ángel con María nos hace pensar en la misión tan importante que tiene el Espíritu Santo. Incluso lo decimos nosotros en el credo niceno-constantinopolitano, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto se realiza en el seno de María. Esa es como la primera intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero si nosotros quisiéramos ahondar mucho más, yo les pediría tal vez como tarea que ustedes se vayan al Evangelio de Lucas y que ustedes pudieran ir detectando en qué acontecimientos concretos y puntuales, y apunte usted el capítulo y el versículo, de cuál es la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es muy importante ver cómo Jesús fue conducido y guiado por el mismo Espíritu. Es importante ver cómo el mismo Espíritu hace referencia entonces a la misión que tiene que hacer el mismo Cristo. Jesucristo posee el Espíritu Santo, es el que le vivifica y le impulsa en su misión. Y esto se puede ver en las diferentes facetas, como por ejemplo en la misma encarnación, en el bautismo, en las enseñanzas que él mismo hacía. Por ejemplo, aquel texto paradigmático del mismo capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, donde Jesús dice que desenvuelve el rollo, el volumen en la sinagoga y empieza a dar como la experiencia de su misión, y va a determinar y va a decir pues que el Espíritu Santo le impulsará para hacer esta misión. Cuando Jesús ora, no cabe duda que cuando Jesús ora, pues está sumergido en la acción del Espíritu Santo. Cuando Jesús hace milagros, los milagros los hace gracias a la acción del Espíritu Santo. Es decir,
el Espíritu Santo acompaña y anima la vida de Cristo en su misión. Pero en el Evangelio de San Juan vamos a encontrar también algunas escenas muy importantes que yo quisiera que nosotros viéramos. Yo les he dicho que en el Evangelio de Lucas hay muchas escenas que nos hacen entender la asistencia del Espíritu Santo. Incluso recordémonos que Cristo, por eso se le llama el Christos en griego, que significa el ungido, ¿verdad? Jesucristo es el ungido por el Espíritu Santo. Pero esa unción que Cristo tiene, la entrega también a los suyos. Y es lo que vamos a darnos cuenta en el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo suscita la fe de los discípulos y les lleva a entender la verdad completa. Primero que nada, Jesucristo les va a prometer un paráclito, es decir, un defensor. La palabra paráclito significa defensor. También se dice que el Espíritu Santo es el consolador, el que va a consolar a la iglesia. Pero este paráclito, este defensor, va a vivificar a todos los discípulos a partir de la cruz. Y esta experiencia de la cruz va a ser una experiencia muy grande, porque esta experiencia de la cruz les va a hacer ver a los discípulos que el seguimiento a Cristo no será tan fácil, ya que el mismo Maestro muera en la cruz es un signo del hecho de que él tendrá, que más bien los discípulos pasarán por situaciones y dificultades bastante grandes. Es como el pago que tiene que hacer aquel que quiera seguir verdaderamente a Jesús. Tendrá que pasar por situaciones duras y difíciles. Pero con su muerte, Jesucristo, teniendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en Jesús, con la muerte de Cristo, Él va a entregar su Espíritu, ¿verdad? Él lo va a entregar a toda la comunidad. Y esto se ve simbolizado en el momento en que el agua que emana de su costado se convierte en sangre, que es el símbolo perfecto del bautismo y de la iglesia, ¿verdad? Que en ese momento propicio también se habla que es donde nacen los sacramentos. Y será un aspecto importante para que la misma iglesia siga transmitiendo este mismo espíritu a los demás. En el capítulo 20 de San Juan, que se le denomina el Pentecostés juánico, también los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, dice que van a recibir el poder de perdonar o retener los pecados. No en nombre de ellos, sino en nombre de Cristo. Por eso, en el momento en que nos acercamos al sacramento de la reconciliación y pedimos que el Señor, por medio del sacerdote, nos absuelva de nuestros pecados, en este caso, pues lo tenemos que hacer con una fe constante, sabiendo que es el mismo Cristo que dejó que al recibir el Espíritu Santo, los apóstoles tuvieran el poder de perdonar o de retener entonces, en este caso, los pecados. Sé que ahorita en estos momentos de dificultad por la pandemia, a veces se nos ha hecho un tanto difícil acercarnos al sacramento de la confesión. Yo les invitaría a ir viendo de qué manera pueden acercarse al sacramento de la confesión. Es muy importante hacer esta experiencia de la confesión, es muy importante no olvidarla, es muy importante mantenernos siempre en la gracia de Dios. Y recordémonos que por eso es que es un sacramento, ¿verdad? Que gracias a ese sacramento de la reconciliación puedo recuperar en este caso la gracia que he perdido fruto del pecado. Y vamos a ver ahora el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles y en el Corpus Paulino. Nosotros sabemos muy bien que al libro de los Hechos de los Apóstoles se le conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. Y es muy importante cómo las primeras comunidades cristianas
se dejan de guiar y de impregnar por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo será un eje fundamental en la vida de las primeras comunidades cristianas. Y gracias a la recepción del Espíritu Santo en sus corazones, a que tienen al Espíritu Santo, pues nos vamos a dar cuenta que la misión de la iglesia va a ser presentada como un camino en el Espíritu. Es interesante decir un camino en el Espíritu. Cuando hablamos de un camino en el Espíritu, estamos hablando de un camino también de reflexión y de discernimiento. El Espíritu Santo nos debe de guiar a reflexionar y a discernir por dónde debe de ser también la misión de la iglesia. Y también a nosotros en nuestra vida cristiana tendríamos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia en este caso de poder discernir, de poder entender por dónde quiere que hagamos también nuestro camino de fe. Por eso es muy importante, queridos hermanos, entender esta experiencia. Quisiera retomar la idea que les planteé sobre la edificación. Según el Corpus Paulino, el Espíritu Santo guía a los cristianos, mora en ellos y hace que su vida contribuya a la edificación de la iglesia. Yo a veces, en los momentos duros y difíciles, a veces uno le pide al Espíritu Santo que le guíe, que le muestre o que le acompañe para saber cuál debería de ser el camino que debe tomar. Y a veces pedimos la asistencia del Espíritu Santo, le pedimos sabiduría a Él para saber por dónde debemos de ir. Yo creo que debemos de entender que esta guía que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es una guía que nos hace también permanecer en Él, morar en el Espíritu Santo, estar en Él, que el Espíritu Santo esté en nosotros, es un signo inexplicable de la gracia de Dios. Pero gracias a este impulso del Espíritu Santo, también se hace que se contribuya a la edificación de la misma iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 14 va a decir que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, estoy en realidad entendiendo que soy hijo de Dios. Aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo no pueden ser hijos de Dios. Aquí podemos tocar el tema incluso de no hacer nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Una voluntad que la debemos de asimilar y de entender desde el discernimiento y la reflexión que hacemos. Por ejemplo, también, gracias al tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros por medio de la gracia, por medio de los sacramentos, en especial por medio del bautismo, yo tengo la suficientemente confianza de clamarle y de decirle a Dios Abba, que significa Padre, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo también nos da esta posibilidad de ser regenerados por medio del bautismo y de darnos la oportunidad de llamarle Abba, Padre. También, por ejemplo, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, lo subrayo acá con rojo. Vamos a escuchar, sois templos de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes. Es decir, volvemos a hablar de la morada, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Volvemos a hablar que el Espíritu Santo está en nosotros. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, repito, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, vamos a escuchar la diversidad de dones y carismas que existen en la vida de la iglesia. Pero toda esta diversidad de dones y carismas de la vida de la iglesia están bajo un solo espíritu, no bajo varios espíritus. El hecho de que hayan diversos dones, diversos carismas,
no quiere decir que hay diversos espíritus. El espíritu es solo uno. Pero hay un carisma que es el más grande de todos. Yo les iría a leer primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 13, porque fíjense, en el capítulo 12 nos va a hablar de todos los diferentes dones que surgen fruto del Espíritu Santo, pero en el capítulo 13 nos va a decir que el don más grande que tenemos es el amor. Y por eso vamos a entender el himno de la caridad, ¿verdad? Si yo no tengo amor, nada soy Señor, ¿verdad? El amor es comprensivo, el amor es servicial. Es decir, todo el carisma, los dones, carismas que yo tengo, deben de repercutir y deben de llegar al amor. Si el carisma, si el don que yo tengo no me lleva al amor, es un don, un carisma que lo tengo por gusto. Esto lo debemos de entender muy bien. Por eso Pablo es muy interesante al proponer en el capítulo 12 toda la experiencia de los dones y de los carismas, porque va a terminar con el capítulo 13 de Primera de Corintios, a hablar y decir, todo esto se encierra en el amor. Podemos tener todos los dones y carismas que querramos, pero si no tenemos el carisma del amor, todo lo demás se viene abajo. También Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, va a decir que también nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo y vivimos un solo espíritu. La fórmula trinitaria para que alguien sea bautizado es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos ahora por ablución, es decir, pues está en la pila bautismal, tomamos un poco de agua y se derrama, se vierte sobre la cabeza del niño o del catecúmeno. Pero en las primeras comunidades cristianas el bautismo era por inmersión. Habría que ir a leer la carta a los romanos en el capítulo 6, que es una carta que se lee incluso en la vigilia pascual, porque va a ser alarde del hecho fundamental de recibir el bautismo, pero no por ablución, sino que por inmersión. Por eso el bautismo de las primeras comunidades cristianas se hacían en una especie como de piscinas, ¿verdad? Y por un lado de la piscina tenía gradas donde el catecúmeno entraba, se daba la inmersión, se sumergía y salía por otro lado, ¿verdad? Entonces, la idea era lo que nos plantea muy bien Pablo, ¿verdad? Es decir, morimos para resucitar a la vida eterna. Dejamos, o en otras palabras lo utiliza, dejar el hombre viejo para nacer al hombre nuevo. Ese es el sentido del bautismo, ¿verdad? Pero obviamente sí se debe de utilizar en este caso la fórmula trinitaria, que de seguro ustedes la han escuchado. Yo quisiera sino que ustedes pudieran escuchar un poco en la tradición de los santos padres algunas referencias más significativas sobre el Espíritu Santo. Miren, los santos padres nos plantean temas muy importantes. Obviamente yo cuando iniciaba el curso de eclesiología les decía, o más bien cuando se dio el tema sobre los santos padres de la eclesiología, ¿qué decían los padres sobre la eclesiología? Obviamente, pues los santos padres no sabían que iba a haber un curso que se llamara eclesiología. Lo que hemos hecho es como ir detectando aquellos aspectos que ahora la eclesiología entiende que los santos padres hacían referencia a la iglesia. Yo hoy quisiera proponerles aquí algunos puntos de cómo los santos padres miraban al Espíritu Santo. Algunos son tomados de las catequesis, otros son tomados incluso de documentos que ellos mismos escribieron. Por ejemplo, San Irineo de León. San Irineo de León es muy importante. Antes se hablaba de que tendría que haber un maestro y un discípulo, así es como se enseñaba antes, ¿verdad? Y
San Juan, el apóstol San Juan, tuvo por discípulo a San Policarpo de Esmirna. Y San Policarpo de Esmirna tuvo como discípulo a San Irineo de León. Entonces vamos a darnos cuenta que la influencia que tienen los discípulos sobre su maestro. San Irineo va a decir, allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Es decir, por eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Y ahí donde está la iglesia, ahí también está el Espíritu de Dios. San Cirilo de Jerusalén va a decir, el día de Pentecostés vino el Consolador, el vigilante, el santificador de la iglesia. Miren los términos con que los santos padres hacían referencia al Espíritu Santo. San Hipólito, él decía, en el bautismo se debe profesar la fe en el Espíritu Santo dentro de la Santa Iglesia. Por ejemplo, el concilio niceno-constantinopolitano va a confesar y el Espíritu santifica a la iglesia, le vivifica, ¿verdad? Por eso uno dice, Dios como creador, Jesucristo como redentor y el Espíritu Santo como lo vivifica, le anima. Es muy importante esto. Y San Agustín va a decir, lo que el alma es para el cuerpo humano, lo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es decir, es muy importante entender que el Espíritu Santo actuaba de esta manera en el cuerpo de Cristo. Y sigue actuando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sigue siendo ese motor, sigue siendo en este caso la esencia misma que hace que la iglesia continúe con su misión y con su evangelización. No podemos pensar en una iglesia que no tenga el Espíritu Santo y que nos mofemos de no tenerlo, ¿verdad? Va a decir también San Agustín, el que está separado de la iglesia no tiene el Espíritu. Dice, lo poseemos en la medida en que estamos incorporados a la iglesia. Por eso a veces es muy triste cuando a alguna persona se le excomulga de la iglesia. No es que la iglesia le excomulgue y que lo saque. La misma persona se expulsa ella misma de la iglesia cuando no acata aquellas cosas que son fundamentales en la vida de la iglesia. Y para terminar, solo hago una referencia bastante pequeña a lo que dice el Concilio Vaticano II sobre el Espíritu Santo. Yo ya les he dicho que el Concilio Vaticano II tuvo que desempolvar la experiencia de la dimensión neumatológica, porque la dimensión cristológica sí estaba presente. Pero gracias al Espíritu Santo, pues, gracias al Concilio Vaticano, se empieza a conocer más el Espíritu Santo. Yo les invitaría a leer una carta apostólica de San Juan Pablo II que se llama Dominum et Vivificantem, que es del año 86. Ahí dice en el numeral 26 que la iglesia está impregnada por la verdad sobre el Espíritu como alma de la iglesia. Y volvemos a decir lo que dice el misterio del cuerpo de Cristo del Papa Pío XII. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo místico de la iglesia. Pues yo me quedaría el día de hoy acá, esperando en Dios que la pequeña experiencia que hemos hecho sobre conocer y entender el Espíritu Santo de una mejor manera nos ayude a cada uno de nosotros para acercarnos más a Él, porque el objetivo, queridos hermanos, es entender que yo soy templo también del Espíritu Santo y que por lo tanto debo de tener una íntima relación con el Espíritu Santo, dejarme guiar e iluminar por el Espíritu Santo. Padre, buenas tardes. Disculpe, yo solo quería saber, ¿poder
material que usted tan preciosamente nos está impartiendo para poder tener el seguimiento de lo que no pudimos apuntar. Disculpe. Perdón, Fabiola, es que se le cortó, no le escuché. ¿Si puede repetir? Yo quisiera saber cómo podemos tener acceso a este precioso material que usted finamente nos está enseñando, porque nos cuesta ir copiando tan rápido, ¿verdad? Y para poder ya en un momento más despacio poder leer sus documentos. Si nos lo envían al WhatsApp o nos lo envían al correo. Yo escribí al correo, pero no me han respondido. No le han respondido. Bueno, voy a hablar ahí con el administrador, porque sí yo les había dicho que escribieran y se les iba a enviar los temas. Pero voy a hablar ahora con Frank, que espero yo que esté por acá, que es el que administra esto, para que en este caso él les envíe, porque yo sí tengo los documentos y no tengo ningún problema en poderlos compartir, ¿verdad? Entonces, por favor, Frank, si pudieras estar un poquito atento a los correos electrónicos, porque me indican que ya han escrito para que vos puedas en este caso enviar los documentos. Yo los tengo, ¿verdad? Y no tengan pena que vamos a estar un poquito más atentos a esta realidad. Muchas gracias, padre. Bueno, ustedes, yo siempre dejo un espacio para preguntas, para dialogar, pero ya tengo misa a las 4, entonces ya me tengo que ir volando. Ustedes, es una boda, ustedes saben que aquí en estas iglesias se casa mucho la gente, entonces les agradezco mucho por su atención, ¿verdad? Yo les digo, esto tomémoslo como una reflexión también espiritual para nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todo que esto nos ayude para, en este caso, amar más a Dios y a la iglesia, a poderla aceptar, a poderla querer, ¿verdad? Porque somos parte de ella misma. Entonces, vamos a terminar con un Padre Nuestro. Quisiera que tuvieran en sus intenciones a unas hermana que era de la Hermandad de la Escuela de Cristo, doña Grace de Miranda. Fíjense que yo ayer le fui a dar la unción a las 3 de la tarde y me acaban de decir que acaba de fallecer, ¿verdad? Pues era una mujer llena de fe, yo siempre la miraba aquí en misa, pero pasó una crisis de salud bastante grande y pues eso es lo que tiene que pasar el sacerdote, ¿verdad? Porque para uno también es difícil desde el punto de vista humano ir a darle la unción a alguien y que le diga, mire, ya murió, ¿verdad? Hoy me acaba de morir y a veces eso pasa, ¿verdad? Entonces quisiera que pidiéramos por ella. Estaba bastante malita, sí se los tengo que decir, estaba sufriendo mucho y a mí el día de ayer me llamaron, padre, si puede venir a darle la unción porque está ya mal, ¿verdad? Entonces, yo como le dije a la familia, pues que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros, porque humanamente hablando queremos que nuestros familiares no se vayan, pero ante una realidad tan dura como la enfermedad que ella vivía, creo yo que se ha hecho la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro y un Ave María por todos nuestros hermanos enfermos que están postrados en una cama, aquellos que están en los hospitales, pero también vamos a pedir por nuestros hermanos difuntos. Pedimos en especial por doña Grace de Miranda para que el Señor le conceda el descanso eterno, que pueda estar descansando y gozando de la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.